un día como hoy, 7 de mayo, pero de 1915, 110 años atrás. Sobre las costas irlandesas, el orgulloso galgo de Cunard, el RMS Lusitania, avanzaba confiado en que su velocidad lo mantenía a salvo. 18 minutos después, 1198 personas están muertas. Los orígenes del Lusitania son bastante complejos, pero intentaré resumirlos. Al comienzo del siglo XX, la Cunard estaba en una situación incómoda. Sus naves ya no eran las más rápidas, ese título se lo habían quedado los alemanes, ni tampoco eran las más grandes o cómodas. La White Star Line había votado al Oceanic y al Celtic. En 1904, el financista estadounidense John Pierpont Morgan compra la White Star Line para su intento de monopolizar el transporte marítimo, la International Mercantile Marine Company. Cunard se había quedado atrás. Solo la CGT y Cunard habían rechazado las ofertas de Morgan, y este último había conseguido ser propietario, o al menos controlar, casi la totalidad de las líneas que servían en el Atlántico Norte, con la notable excepción, justamente, de estas dos compañías. Cunard y los británicos estaban preocupados. Aún con la garantía de Morgan de que buques con bandera británica estarían a disposición del almirantazgo en caso de guerra, la cosa pasaba por otro lado. El mismo orgullo de los británicos como reyes del mar estaba en peligro. Iban a ser sobrepasados por los alemanes o por los estadounidenses, algo que podríamos decir que acabó pasando. Volviendo a Cunard, su problema en concreto era que no tenía los recursos como para competir con el capital de Morgan. Entonces se dio esta situación. El almirantazgo tenía dinero, pero no navieras. Y Cunard, bueno, era una naviera, pero no tenía el dinero suficiente. El presidente de Cunard, Lord Inverclyde, se dio cuenta de que los intereses se cruzaban, así que sacó una oportunidad de una crisis. Se aproximó al gobierno del conservador Arthur James Balfour y le dijo: miren, ustedes tienen la plata que yo preciso y yo tengo la capacidad de armar los barcos que ustedes quieren. Si nos tiran unos mangos, por ahí podemos armar algo. En lo que fue posiblemente el momento stonks de la década para Cunard, Balfour aceptó el trato. En junio de 1903, el almirantazgo le otorgó a Cunard un jugoso préstamo de 2.6 millones de libras para financiar 2 barcos. Cunard debería devolver el dinero a un plazo de 20 años con una tasa del 2,75% de interés anual. Además de esto, también recibirían un subsidio de operaciones por un valor de 75.000 libras anuales y un contrato de correo de 68.000 libras. A cambio de todo esto, el almirantazgo exigía que los barcos pudieran ser usados como cruceros auxiliares en caso de guerra. Para propulsar los nuevos gigantes, Cunard fue con el inventor Charles Parsons, quien había desarrollado la turbina de vapor Parsons, un nuevo, más potente y menos molesto tipo de motor. Parsons aseguró que podía construir un motor que pudiera impulsar a los barcos a 25 nudos con una potencia de 68.000 caballos de fuerza. Estos motores serían los más grandes que se habían fabricado hasta la fecha, puesto que lo más grande en ese entonces eran las turbinas de 41.000 caballos de fuerza de los cruceros de batalla de la clase Invincible. Sí, todo muy lindo, pero Cunard necesitaba probar los motores de Parsons. El 13 de julio de 1904 se vota el primer Caronia, y luego el 21 de febrero de 1905 se vota su nave hermana, el RMS Carmania. Ambas naves serían conocidas como las Hermanas Bonitas. El Caronia estaba equipado con 2 motores de cuádruple expansión, mientras que el Carmania estaría equipado con 3 turbinas Parsons, 2 de baja presión y una de alta presión. El resultado fue evidente. El Carmania era más cómodo, rápido y eficiente que el Caronia. Nada en el Lusitania se había dejado al azar.
El legendario arquitecto naval Leonard Pesquet estaba a cargo de hacer de un pensamiento un bello juego de planos que luego se convertiría en el Lusitania. El barco estaba equipado con 23 calderas dobles y 2 simples. Estas proporcionaban vapor para 4 turbinas Parsons de conexión directa a 4 hélices. Las 2 exteriores giraban hacia afuera y las 2 interiores giraban hacia adentro. De acuerdo con las regulaciones del almirantazgo, toda la maquinaria debía estar bajo la línea de flotación para estar protegida contra el fuego enemigo. Y ya que hablamos del casco, este también estaba pensado para priorizar la velocidad por sobre cualquier otra cosa. El casco era largo y fino, como un cincel, y la filosa y recta proa significaba que el Lusitania podía cortar las olas del Atlántico sin problema ninguno. Lo que también significaba que el barco cabeceaba incluso con mar en calma. ¡Ups! El Lusitania, además de contar con doble fondo, estaba dividido en 12 sólidos mamparos de acero reforzado, los cuales estaban separados por puertas estancas, de las cuales 35 se cerraban de forma remota y el resto a mano, algo que tiene sus complicaciones como ya vimos en mi primer reportaje sobre el desastre del Empress of Ireland. Pero volviendo al tema, el Lusitania podía aguantar hasta 2 compartimentos llenos sin hundirse. En John Brown se toparon con un problema. Los mamparos de las salas de calderas serían muy grandes como para servir su propósito. La solución fue poner las carboneras a lo largo del casco, a los costados de la sala de calderas, y usarlas como mamparos transversales. En 1904 habrán pensado, ¡puta! ¡Qué buena idea! ¡Somos unos genios! Hoy en día, los mamparos transversales han caído en desgracia por desastres como el Lusitania o el Empress of Ireland. El Lusitania estaba equipado con 16 botes salvavidas, la cantidad mínima requerida por las regulaciones de la Junta de Comercio para naves de 10.000 toneladas o más. En cambio, el Lusitania pesaba 31.550 toneladas. Personalmente siempre me gusta mucho hablar sobre los interiores, pero lastimosamente no tenemos mucho tiempo, así que dejaré un espacio a continuación para algunas fotografías. El 16 de junio de 1904, el presidente de Cunard Line pone el primer remache en la quilla 367 en los astilleros John Brown Company en Clydebank, Escocia. El Lusitania era algo de proporciones nunca antes vistas. Era tan grande que se tuvo que reorganizar el astillero para hacer sitio para el coloso de 30.000 toneladas. El trabajo en el Lusitania comenzó por la prueba para dar más tiempo a los ingenieros y arquitectos navales para diseñar la maquinaria. El diseño original de Pesquet era casi igual al que todos conocemos, solo que en vez de 4 chimeneas, tenía 3 enormes y muy desproporcionadas chimeneas, en un diseño que me recuerda mucho a Lucania y al Campania, y en menor grado al Oceanic. Y hablando del exterior, es inevitable hacer la comparativa entre los barcos de la clase Olympic y los del trío de Cunard, el cual por algún motivo nunca recibió un nombre, al menos que yo sepa. El Olympic poseía unas líneas parejas y elegantes, cubiertas despejadas, un perfil simétrico y carente de los soportes de pescantes radiales, lo que le confería una apariencia esbelta, bien proporcionada y atractiva a la vista. Ahora el Lusitania era otro caso. El casco alto y cortado, la superestructura chata y partida en dos, el perfil con pocas ventanas realmente visibles, interrumpido por los pilares de los pescantes, cubiertas atestadas de ventilas y ductos, y las chimeneas altas, ubicadas bien al frente. Todo esto, en mi humilde opinión, le confería a Lusitania una apariencia tosca, robusta, desproporcionada y algo torpe. En contraposición, considero que la comúnmente criticada apariencia exterior del RMS Aquitania era mucho más armoniosa que la de Lusitania. Aunque no nos confundamos, el Olympic y el Aquitania estaban construidos para ser grandes y lujosos, podían permitirse el lujo de anteponer la estética a la funcionalidad. El Lusitania en cambio estaba optimizado para ser rápido. De igual modo sigo pensando que el Mauretania es muchísimo más atractivo a la vista que el Lusitania, y la verdad es que no tengo ni idea de por qué. Los trabajos en el Lusitania tuvieron que ser detenidos debido a una huelga que comprendió desde el 1 de octubre hasta el 22 de noviembre de 1905. A las 12:30 pm del 7 de junio de 1906, el RMS Lusitania fue botado al río Clyde, bautizado por la viuda del primer Lord Inverclyde, el cual había iniciado el proceso para crear el barco en sí. Después de la botadura, la nave fue finalizada y en julio de 1907 tuvieron lugar sus pruebas de mar. Para cumplir con el contrato, forma bonita de decir, para que no les abrieran el ojo con una multa, el Lusitania debía alcanzar 24 nudos.
Para alivio, tanto de John Brown como de Cunard y del Almirantazgo, el Lusitania alcanzó 26,4 nudos y el 1 de agosto 26,7. Claro que tenían el contratiempo de que a máxima velocidad el Lusitania vibraba de forma tan espantosa que los camarotes de segunda eran inhabitables. Para solucionar el problema, toda la sección de camarotes de segunda clase tuvo que ser removida y reinstalada con refuerzos adicionales astutamente ocultos en las decoraciones como si fueran pilares o arcos. ¿Funcionó? ¡Sí! ¿Lo arregló? Desde luego que no. Las vibraciones se redujeron pero nunca desaparecieron, así que supongo que los pasajeros de segunda clase tuvieron camas masajeadoras ya en 1907. ¡Chúpate esa, White Star! Barcos más lujosos y modernos del mundo, mi trasero. ¿Qué van a hacer, Oh, ya veo. Esperen un momento, esto es un anacronismo. El Lusitania fue finalmente entregado a Cunard Line el 27 de agosto de 1907. A las 9 de la noche del sábado 7 de septiembre de 1907, el RMS Lusitania dejó Liverpool rumbo a Nueva York, arribando a dicha ciudad el 13 de septiembre de 1907, recibido por cientos de curiosos neoyorquinos que se acercaban a ver al barco más grande del mundo y que próximamente también iba a ser el más rápido. Pese a que el Lusitania era más potente que el Deutschland, quedó 30 minutos por detrás del galgo alemán por dos razones. La primera es que en el camino se encontraron niebla y la segunda es que los motores todavía no estaban rodados del todo. Durante la primera semana del Lusitania en Nueva York se ofrecieron visitas guiadas y uno de los visitantes fue el célebre escritor Mark Twain, quien al final del tour dijo: "Tendré que decirle a Noé sobre esto cuando lo vea". Para el viaje de regreso, el Lusitania volvió a encontrarse con niebla y no fue capaz de capturar la banda azul en dirección este. El récord para el Lusitania finalmente llegaría al arribar a Nueva York en su segundo viaje desde Liverpool el 11 de octubre de 1907, llegando en 4 días, 19 horas y 52 minutos, aplastando el récord de 5 días, 11 horas y 54 minutos en dirección oeste del Deutschland. Y en la vuelta también capturó la banda azul en dirección este, convirtiéndose en el ganador oficial e indiscutido. En octubre de 1909 participó en unas celebraciones realizadas para conmemorar el 300 aniversario del descubrimiento del río Hudson y, en paralelo, también el centenario del primer uso comercial exitoso de un barco a vapor por Robert Fulton. Como parte de las celebraciones, el Lusitania posiblemente también fue abierto al público. También participaron los hermanos Wright, haciendo demostraciones públicas de vuelo con el Flyer e incluso volando sobre el Lusitania. En algunas fotografías se puede apreciar a Lusitania en el fondo, haciendo un anticipo de lo que sería el siguiente gran paso en la tecnología del transporte. También hubo una suerte de desfile o exhibición marítima, en el cual participó, entre otras naves, la fragata Ara Presidente Sarmiento, que hoy está amarrada en Buenos Aires. El 7 de noviembre le pasó el título del paquebote más grande del mundo a su hermana mejorada, el Mauretania, nave que le quitaría la banda azul recién el 26 de septiembre de 1909. Cabe destacar que previo a esto, el Lusitania ya había roto sus propios récords de velocidad, y el récord que batió el Mauretania fue el del 12 de agosto de 1909, que fue este que están viendo en pantalla. El 10 de junio de 1910, el Lusitania se encontró con una ola colosal, la cual dañó gravemente el puente. Fortuitamente no hubieron víctimas. El disfrute del doble título, es decir, nave más grande y rápida del mundo, le duró a Cunard desde 1907 hasta el 31 de mayo de 1911, fecha en que el RMS Olympic de la White Star Line es completado, y en ese mismo día se bota ya la nave hermana del Olympic, el Titanic. Las dimensiones de los galgos de Cunard se quedaron cortas. ¿Qué tanto, me dirán? 14.000 toneladas. Fue un salto de proporciones inimaginables. La última vez que la diferencia había sido de más de 10.000 toneladas fue en 1858, cuando se pasó del Adriatic de la Collins Line al Great Eastern de Brunel, 3.670 toneladas a 18.915, siendo la diferencia de 15.245 toneladas. Avanzamos un par de añitos hasta 1914. El 30 de mayo, la media hermana de Lusitania y el Mauretania, el más lento, lujoso y grande RMS Aquitania, se une a la flota de Cunard. Junio de 1914. Matan al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo y... Si el grandote pinta para el fondo, va a haber quilombo, va a haber quilombo. En serio, debería pensar en hacer algún video de algún transatlántico de la posguerra. Todo esto se está volviendo repetitivo. Y por cierto, recuerdo que alguna vez me dijeron que los chistes que hago son como los de un profesor que anda a hacerse el canchero en clase de historia para que los pibes no se la aburran. Aquí les pregunto, ¿ya les era chaviza? Muy bien, ya en serio. Es en realidad mi sentido del humor. Medio idiota, pero es el que tengo. ¿Qué le voy a hacer?
Esta parte es larguísima de explicar, pero haré mi mejor intento. La guerra sorprendió a Lusitania en el mar, y en puerto fue pintado con un casco gris para hacerlo más difícil de ver. Fue puesto en la lista de mercantes armados y nunca lo usaron para este fin, porque, como ya hemos visto en un sinfín de casos similares, tragaba carbón como condenado. De modo que Lusitania fue nuevamente pintado en su librea tradicional y regresado al servicio civil, aunque con medidas para recortar el consumo de carbón, como desactivar la sala de calderas número 4, algo que redujo la velocidad de 25 a 21 nudos. Aún así siguió siendo el barco más rápido en la ruta atlántica. Aparentemente el Olympic también tuvo que reducir la velocidad o no fue capaz de prestar servicio civil, lo cual fue una verdadera lástima, porque podría haber sido el barco más rápido en el Atlántico, sobrepasando a Lusitania por 2 nudos. El 4 de febrero de 1915, el Imperio Alemán declaró las aguas que rodeaban a las Islas Británicas como una zona de guerra. El entonces capitán de Lusitania, Daniel Dow, entró en pánico. Pocos meses atrás, el U-9 había logrado hundir 3 barcos de guerra británicos. Los submarinos que ahora merodeaban las Islas Británicas eran de repente una amenaza seria, así que a Dow se le ocurrió un plan brillante. Ni bien se acercaron a las costas irlandesas, cambiaron la bandera británica por la estadounidense, lo cual fue un movimiento bastante estúpido, puesto que Lusitania era una nave muy famosa y lo que peor aún, los Estados Unidos no tenían ningún buque de 4 chimeneas propio por el cual hacer pasar a Lusitania. Los ataques de submarinos a buques civiles se regían por las reglas de crucero, según las cuales se disparaba a la proa del barco como advertencia y señal de alto. Luego la tripulación del submarino abordaba el buque y lo investigaba. Decime, maestro, ¿vos no tendrás un obús Berta por acá escondido? Flaco, esto es un transbordador. Mala mía. Disculpa, Tranqui, yo te digo por vos porque te van a cagar a pedos por gastar un torpedo que mirá que son caros por hundir esto que más que un barco es una bañera. Sí, está complicadísimo todo. Y que es todo un tema, ¿viste? Bueno, ¿algo más? Sí, 1 litro de nafta super y 2 tarritos de café. Ah, ¿y torpedo de casualidad no tendrás? Si estaba limpio, era libre de continuar. Sin embargo, si encontraban contrabando militar, habían 2 cursos de acción. En el primero se confiscaba el contrabando y se permitía al barco continuar con su travesía. En el segundo, esto es, si se tenía la intención de capturar o hundir la nave, se debía evacuar a la totalidad de sus ocupantes para luego llevar a cabo la acción. En algunas concepciones, la tripulación del buque atacante tenía la obligación de llevar a los botes a un puerto neutral, puesto que se veía como inaceptable el dejar a mucha gente en pequeños botes a la deriva. La única excepción a esa regla sería si existiera la certeza de que pueden llegar a tierra por sus propios medios, esto es, si tuvieran víveres y suministros de navegación suficientes para llevar a cabo esto mismo. Un ejemplo de la aplicación de estas reglas puede ser el hundimiento del carguero SS Linda Blanche el 30 de enero de 1915. El comandante del U-21 instruyó al capitán a evacuar a todos los ocupantes del barco antes de hundirlo con un explosivo. Dicha evacuación sería retratada por el famoso pintor Willy Stowa, conocido por su cuadro Der Untergang der Titanic. Lo pronunció para el orto. Una semana después de que Alemania declarara zona de guerra en las aguas circundantes a las Islas Británicas, el primer lord del almirantazgo, Winston Churchill, aconsejó que los buques británicos enarbolaran banderas neutrales para confundir a los alemanes. La esperanza era que los submarinos alemanes no dispararían contra buques británicos con banderas neutrales, o que hundieran accidentalmente un buque neutral y atrajeran a otro país neutral al bando aliado. El 12 de febrero de 1915, Winston Churchill escribió este memorando a Walter Runciman, presidente de la Junta de Comercio Británica. Es fundamental atraer barcos neutrales a nuestras costas, especialmente con la esperanza de involucrar a Estados Unidos con Alemania. Por nuestra parte queremos el tráfico, cuanto más mejor, y si parte de él se ve en problemas, mejor aún. Churchill emitió nuevas órdenes de que los grandes buques no debían detenerse ante los submarinos, sino embestirlos y hundirlos, aunque se evitó cuidadosamente la palabra embestir. Las tripulaciones de cualquier buque británico que se detuviera ante los submarinos, cumpliendo con las reglas de crucero, serían sometidos a justicia militar. Esto es una prueba de que ningún personaje histórico es solamente bueno o solamente malo, sino que son seres humanos que actúan por interés. Cualquier historiador o investigador debería abstenerse de emitir juicios de valor, y quienes le atribuyen la carga moral positiva o negativa son los lectores. En este caso sí, Churchill fue, nuevamente en mi opinión, el personaje clave en la victoria sobre el nazismo, pero eso no quita de que haya sido en parte responsable de la muerte de civiles en el mar durante la Primera Guerra Mundial. Antes de continuar, aprovecho que tengo su atención para pedirles un enorme favor. Este video es solamente posible, o mejor dicho, la mitad de este video, las animaciones, son solamente posibles gracias a Ocean Liner Designs.
Anteriormente hacía esta clase de agradecimientos hacia el final, pero el problema es que mucha gente ya se va y no lo alcanza a ver. Entonces prefiero dar los créditos cuando corresponde y además cuando más gente está mirando. Así que vayan por ahí, déjenle un me gusta, compártanlo, mírenlo. Gracias. Ahora sí, sigamos. Los alemanes descubrieron este desagradable acontecimiento el 15 de febrero. Alemania anunció que, después del 18 de febrero, los buques aliados en la zona de guerra podrían ser hundidos sin previo aviso. Al mismo tiempo, Alemania quería asegurarse de no hundir ningún buque neutral. El 25 de febrero, Churchill también ordenó a los buques mercantes que se armaran para atacar a los submarinos si estos intentaban interceptarlos, incluso si el submarino no había disparado un cañón ni lanzado un torpedo. La guerra continuó escalando, hasta el punto en que el torpedeamiento de un buque de pasajeros con civiles a bordo se volvió inevitable. Es el 1 de mayo de 1915. Al mando estaba el capitán William Turner, quien había reemplazado a Dow, y que además había capitaneado a naves como el Mauretania o el Aquitania. Poco antes, en la página 19 del New York Times, se podía encontrar, entre otros muchos anuncios, el aviso de itinerario de Lusitania. Coincidentemente, en la misma página, y no muy lejos del anuncio de Lusitania, se encontraba un aviso de la embajada alemana en los Estados Unidos que rezaba: se recuerda a los viajeros que tengan la intención de embarcarse en el viaje por el Atlántico que existe un estado de guerra entre Alemania y sus aliados y Gran Bretaña y sus aliados, que la zona de guerra incluye las aguas adyacentes a las Islas Británicas, que, de acuerdo con la notificación formal dada por el gobierno imperial alemán, los barcos que enarbolen la bandera de Gran Bretaña o de cualquiera de sus aliados pueden ser destruidos en esas aguas, y que los viajeros que naveguen en la zona de guerra en barcos de Gran Bretaña o sus aliados lo hacen bajo su propio riesgo. Para asegurarse de que la nave estaría segura, se pintó la superestructura de gris claro, las chimeneas de negro y directamente no llevarían ninguna bandera. El capitán Turner estaba convencido de que la velocidad del Lusitania lo mantendría a salvo y que los torpedos eran el mayor chiste de esos tiempos. William Thomas Turner tenía 57 años, bien posicionado en la compañía y ya era para esta época un hombre de relativa estatura y complexión masiva y robusta. Algo tosco de modales, gran nadador y poseedor de una fortaleza física excepcional, que gustaba del boxeo y de jactarse de realizar algunas proezas físicas excepcionales para su edad ante sus subordinados más jóvenes. A bordo se encontraban 1.264 pasajeros, 3 polizones y una tripulación de 693 personas, lo que sumaba un total de 1.960 ocupantes. Ah, cierto, los polizones. Durante el viaje encontraron a 3 alemanes escondidos en una alacena, quienes se negaron a responder al interrogatorio, hecho mediante el intérprete Adolf Peterson, diciendo que solo hablarían con el primer lord del almirantazgo, que en ese momento era el futuro primer ministro Winston Churchill. Se presume que eran espías alemanes. No existía en la Lusitania un calabozo como tal, así que se presume que los alemanes fueron encerrados en un camarote vacío. El jueves 6 de mayo, otro buque, el SS Candidate, había sido hundido por el SMU-20. Los supervivientes del Candidate pidieron al almirantazgo que avisaran de su hundimiento a Lusitania para que tomaran precauciones, algo que no se hizo. Llegamos por fin al viernes 7 de mayo de 1915, y les voy a pedir que me dispensen la falta de algunos detalles, puesto que mi intención con este video es relatar el hundimiento de la forma más caótica y falta de contexto que pueda, para reflejar el caos y la confusión que reinaron en el Lusitania en sus momentos finales. A las 2:10 de la tarde se avista un torpedo, el cual había sido disparado por el SMU-20. 160 kilos de explosivos estaban ahora viajando a 35 nudos directo hacia Lusitania. Antes de que se pudiera hacer algo, el torpedo impacta el barco. Una gigantesca columna de agua se eleva por encima de Lusitania y deja fuera de servicio al bote número 5. Poco después ocurre una segunda explosión, más fuerte, que vino de las entrañas del barco y que envió una nube de vapor y polvo de carbón alrededor de la primera chimenea. El motivo de esta explosión no se sabe. Las teorías han ido desde las más posibles, como una caldera o munición de armas pequeñas, hasta las más absurdas, como que fue una bomba pequeña o que el torpedo en realidad no explotó sino hasta que estuvo dentro del barco. Después del desastre del Titanic, todos los barcos fueron obligados a llevar botes salvavidas para todos los ocupantes, y el Lusitania no fue la excepción. Fue equipado con botes plegables y balsas, además de sus ya existentes 16 botes salvavidas. El problema fue que dichas balsas y plegables necesitaban tiempo para ser ensamblados,
tiempo que Lusitania no tenía. El capitán Turner, al igual que haría el capitán Bartlett en 1916 en el Britannic, ordena dirigir a Lusitania a toda prisa a tierra, con la esperanza de encallar allí. El timonel gira de más y al intentar corregir el fallo, el sistema de dirección falla. Turner entonces da la orden toda máquina a popa para detener al barco, pero esto no fue posible, quizá debido a la ruptura de las tuberías que llevaban vapor a las máquinas. La nave escoró con rapidez, primero 15 grados, luego 18, 19, 20 y así sucesivamente. Una buena parte de las paredes en Lusitania eran de madera, lo que ocasionó que el agua los destruyera con facilidad a su paso. Los operadores Marconi, Robert Lead y Donald McCormack envían un SOS, el cual es recibido en Queenstown. En la lejanía, el pesquero PL-11 Wanderer, apodado Wanderer Peel, observa una columna de humo y decide ir a investigar. Será el primer barco en llegar a la escena. Pese a estar a solo 10 millas náuticas de tierra, los botes pesqueros que acuden a socorrer a Lusitania son lentos, por lo que por ahora las 1960 personas están solas. Las puertas estancas fueron cerradas, muchos de los fogoneros quedaron atrapados en el interior del barco, y ahora solo podían intentar arrastrarse por pequeños huecos para escapar. A las 2:13, en torno a 3 minutos después de que el torpedo impacta a Lusitania, la nave se queda sin energía, sumergiendo los interiores de la misma en una profunda oscuridad. Los pasajeros habían arremolinado las escalinatas para subir a cubierta. Otros habían intentado usar el novedoso sistema de elevadores. Al irse la corriente, el elevador se detuvo, dejando atrapados a los pasajeros adentro. Esto lo sabemos por parte del testimonio de Oliver Bernard, quien vio pasajeros atrapados dentro del elevador al irse la luz. El horror se desató justo enfrente a los ojos del capitán del SMU-20, Walter Schwarziger. Cuenta la leyenda que Schwarziger dejó el periscopio a cualquiera que quisiera ver lo que estaba pasando arriba, y que quienes lo hacían apartaban la mirada del periscopio horrorizados. Esto puede o no haber pasado. El pasajero Theodore Diamandis avista el periscopio del submarino, aunque a estas alturas ya era algo inútil. Schwarziger anotó en el diario a bordo: parece que el barco permanecerá a flote muy poco tiempo. Yo no podía disparar otro torpedo a esa masa humana tratando desesperadamente de salvarse a sí misma. A las 2:15, el bote 12 se suelta de sus cabos y se desploma hacia el mar. Instantes después, los cabos del bote 8 se sueltan a mitad del río y envían al bote y a sus ocupantes al fondo. El bote 10 sufre un destino similar, cayendo sobre los supervivientes del bote 8. Se ordena detener el arrío de los botes hasta que el Lusitania esté totalmente detenido. A las 2:20 de la tarde, Turner finalmente autoriza la evacuación del barco. Se inicia el arrío del bote 20, pero durante este, un marinero pierde el agarre en un cabo, causando que el bote se precipite al vacío. Un pasajero intentó agarrar la cuerda, pero a la velocidad a la que ésta iba, solo consiguió que le arrancara la piel de las palmas. Son ahora las 2:23, y el agua golpea la plancha que deletreaba el nombre Lusitania. En 1912, el Titanic estuvo en la misma situación 1 hora y 40 minutos después de chocar con el iceberg. En cambio, Lusitania había sido golpeado por el torpedo hacía solo 13 minutos. Se hace el intento de arriar el bote número 17, y aunque el comienzo fue prometedor, el arrío falla y el bote cae al agua. Menos de un minuto después, el bote número 9 se convierte en el primero en abandonar exitosamente Lusitania, aunque mientras avanzaba por el costado del barco, es aplastado por el bote 11, el cual sí que logra abandonar y sobrevivir a Lusitania. El bote número 18 se libera de sus ataduras y se columpia en dirección a la cubierta, aplastando todo a su paso. Al abandonar la sala Marconi, uno de los telegrafistas toma su cámara de fotos y captura la proa del barco hundirse. Lastimosamente, al caer al agua, el celuloide fresco se dañó muchísimo, y hoy en día se intenta reconstruir qué es lo que mostraba la foto. Sobre el final del hundimiento se logra arriar por obra y gracia del Espíritu Santo, y ya van a ver por qué uso esa expresión tan poco laica, el bote número 21 desde una altura equivalente a 5 pisos hasta el océano, con el Lusitania no solo con su escora, sino que también ya habiendo iniciado su zambullida final, y no solo logró ser arriado, sino que logró escapar. La proa de la nave se estrella contra el fondo del océano. El bote 15 se topó con los cables que sostenían la tercera chimenea, enviada fuera de equilibrio por la explosión de un termotanque más temprano. Algunos pasajeros incluso creyeron que la chimenea se iba a caer sobre ellos y saltaron del bote al agua.
pero esto no pasó. El Lusitania pareció alejarse de ellos y el bote fue libre. Opuesto al caso del Titanic, las chimeneas del barco no se salieron de sus soportes, se hundieron en su sitio, con la notable excepción de la chimenea número 3, la cual, como ya dijimos con anterioridad, estaba debilitada e inestable. Las chimeneas en su interior estaban vacías, y cualquiera que estuviera cerca fue succionado al interior del barco. La pasajera Margaret Wire, el pasajero de tercera clase Harold Taylor y el inspector William Pierpont fueron succionados por las chimeneas, pero repentinamente una explosión dentro del barco, posiblemente una bolsa de aire colapsando o una caldera explotando, los envió a toda velocidad hacia la superficie cubiertos de hollín. El capitán William Turner logra salvar su vida saltando desde el barco, primero manteniéndose a flote con un remo y luego con una silla. El bote número 22 se liberó de sus pescantes y flotó boca abajo, parecido a lo que le pasó al plegable B en el hundimiento del Titanic. 18 minutos después del impacto del torpedo, el Lusitania desaparece bajo la superficie con una potente succión en medio de una vorágine que se llevaba todo en cuanto estuviera a su alcance consigo. Solo los botes 1, 11, 13, 15, 19 y 21 logran sobrevivir al desastre. Algunos botes, como el caso del bote 22, botes plegables o balsas, salieron flotando y pudieron acoger a algunos supervivientes que nadaban desesperados en el agua. En el limbo está el bote 14, único de la banda de babor que pudo ser arriado, el cual logró llegar al agua pese a la escora. Solo para notar que el tapón, pieza que se removía del fondo del bote para que no juntara agua, no estaba puesto. El bote se inundó y sus ocupantes tuvieron que ser trasladados a otros botes. Los supervivientes tuvieron que esperar 3 horas para ser rescatados por varios barcos, entre ellos el Wanderer. 762 personas sobrevivieron al desastre, 1198 fallecieron. Los supervivientes arribaron a Queenstown ese mismo día durante la noche. Los días posteriores estuvieron plagados de confusión y desorden, las noticias y los informes incompletos y contradictorios entre sí. Cunard no sabía cómo responder a la avalancha de telegramas de amigos y familiares que deseaban conocer el paradero de sus seres queridos. Cuerpos y escombros serían escupidos por la marea por semanas. Las víctimas fueron puestas para identificación en morgues improvisadas y, finalmente, 130 cuerpos recuperados fueron enterrados en una fosa común. El desastre conmocionó y ofendió al mundo. Nadie podía siquiera pensar en alguna justificación para que un buque mercante desarmado, con mujeres y niños a bordo, pudiera ser atacado y hundido sin previo aviso. 139 ciudadanos estadounidenses perecieron en el desastre, y la opinión del pueblo estadounidense fue inclemente con los alemanes. El periódico The Nation describió el hecho como una deuda por la que un huno enrojecería de vergüenza, un turco se sentiría avergonzado y un pirata bárbaro se disculparía. 20 años después, el 6 de octubre de 1925, el pecio fue descubierto por el buceador Jim Garrett reposando a una profundidad de 93 metros. Hoy en día el pecio está en un estado de conservación paupérrimo. Habiendo colapsado sobre sí mismo, lo único reconocible es la proa y algunos artefactos como telégrafos de máquinas o ventanas. Fe de rata. Resulta que el pecio de Lusitania no está tan colapsado como pareciera. Y en mi defensa, a simple vista lo parece. Pero resulta que, no sé exactamente cuándo, el buzo Don Robinson hizo buceo de penetración en Lusitania. Sí, aparentemente es posible. Logró entrar en una de las salas de calderas, aunque lastimosamente no es mucho. Increíblemente, una de las fotos que mostré anteriormente, de la que se ve una de las rejas del elevador, apareció justo en esta inmersión. ¿Quién lo hubiera dicho, no? En pantalla estarán viendo algunas identificaciones que se hicieron en el pecio. Para hacerla corta, no, el pecio no fue bombardeado por cargas de profundidad. Tal como se aprecia en esta ilustración hecha por quienes bucearon en el pecio en los años 50, los restos eran aún bien reconocibles e incluso una parte de la superestructura estaba todavía en pie. Mi teoría es que es posible que el daño haya sido producto de las fuertes corrientes que se encuentran en el fondo del mar de Irlanda y de intervención humana, puesto que los pescadores de la zona no conocen del todo la zona en donde está el pecio y lo dañan accidentalmente con sus redes. Distinto es el caso del Britannic, en donde los pescadores, conociendo el lugar exacto donde reposa el naufragio y lo que ocurre si lo dañan, evitan pescar en sus cercanías. En una ocasión en 1965, un pescador intentó liberar una red que se había quedado atascada en el pecio, y tal fue la fuerza con la que tiró, o la insistencia que tuvo, que acabó por arrancar uno de los pescantes del pecio de Lusitania, el cual hoy en día está en un monumento.
Tampoco podemos dejar de lado la posibilidad del daño intencional causado por buscadores de tesoros. Sin ir más lejos, al menos 3 hélices del Lusitania fueron rescatadas. ¿Cómo, se preguntarán? Bueno, con explosivos, por supuesto. Creo que eso explica la razón por la cual la popa hoy es un montón de acero irreconocible. 2 de las hélices se conservan hasta nuestros días y otra fue fundida para reutilizar el metal que se usó para hacer, y esto no es broma, palos de golf. De cualquier modo, hoy el Lusitania es recordado con reverencia como uno de los hechos que impulsaron la entrada de los Estados Unidos a la Gran Guerra, teniendo mucha más mención en los salones de clases que incluso el mismísimo Titanic, por muy incorrecto que me parezca. Pero bien, hasta aquí la historia del RMS Lusitania, el galgo que le arrebató la banda azul a los alemanes y que luego fue hundido por estos últimos. Ahora quiero conocer tu opinión. Si te ha gustado este video, entonces déjame un gran like. Si ves que me olvidé de algo, entonces por favor déjalo en los comentarios. Ya sé que este video puede haber quedado desabrido, es decir, menos exhaustivo que el resto de mis videos, pero eso tiene 2 motivos. El primero es que calculé mal el tiempo que este libreto me iba a tomar y ahora estoy intentando con todas mis fuerzas el llegar a tiempo para el 110 aniversario. El segundo es que quiero tener este video como base para en un futuro realizar una secuela, la cual intentará responder, o mejor dicho, explorar alguna de las interrogantes que quedaron detrás del hundimiento. Hasta entonces acordate que la historia no es un cuento ni es como los números con los que cuento. Mejor ponte cómodo y yo aquí te la cuento. Yo soy Bajo Lupa, gracias por ver y buenas noches.